Hola. Hola. Bienvenidas a Identificadas con él. Grabamos este video porque queremos presentarnos para que nos conozcan un poquito mejor. Yo me llamo Dafne. Yo soy Selene. Y yo soy Citlali, o me pueden decir Gigi. Y pues en este video queremos compartir un poquito sobre nuestro testimonio y cómo fue que llegamos al Evangelio. Pues a mí me gustaría empezar. Yo soy Selene, tengo 32 años y crecí en un hogar cristiano desde pequeñita con abuelos misioneros. Y pues toda mi vida estuvo llena del evangelio. Mi mamá siempre tuvo esa intencionalidad de llevarnos a la iglesia y que fuera un área importante en nuestras vidas. Entonces crecí en clases para niños y luego fui maestra de niños, en la música en la iglesia. Y yo me sentía bien como buena cristiana porque pues siempre estaba trabajando en la iglesia. Pero en mi corazón habían otros deseos de ser como los demás, ¿no? Porque pues siempre te atrapa esa idea de pertenecer, de pertenencia, ¿no? Y al querer buscar ese lugar siempre hubo mi deseo de ser como los demás, pero hubo un temor en mí por el ministerio de mis abuelos, como que si yo hacía algo mal iba a perjudicar ese ministerio. Entonces nunca me animé a hacerlo y en lugar de buscar, pero no fue por Cristo, sino fue para dar una apariencia. Por miedo, ¿no? Ajá, por miedo, dar una apariencia. De amor al hombre. Ajá, una apariencia santa. Entonces me empecé a volver una juzgona. O sea, yo me veía muy santa a comparación a otras chicas de que las veía que eran de la iglesia, las veía tomar, ir con novios, y yo no, siempre era una niña que estaba en la iglesia, trabajaba y todos decían, oh, Selene, eres muy buena niña y todo eso. Pero ya fue hasta más grande que empecé a darme cuenta de mi falsedad, que era un fariseísmo, todo lo que yo vivía. Entonces, Dios tocó mi corazón a través de un primo mío que fue a un proyecto en Estados Unidos y Dios lo rescató y él nos empezó a hablar del evangelio, pero yo lo juzgaba, decía, es que yo conozco tu vida y yo soy buena porque yo hago esto, trabajo en la iglesia, hago bla, 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 bla. Y al ver Romanos, en la palabra de Dios, empecé a darme cuenta que dije, no, pues Selene, tú eres una mentirosa, tú no tienes a Cristo, tú estás viviendo una falsedad. Y Dios ahí empezó a mover mi corazón a cambiarlo, a reconocer mi pecado, a empezar a ver mi pecado, realmente cuáles era mi pecado de vanagloria, de falta de contentamiento. Yo no lo veía como una falta, un pecado, falta de contentamiento. Yo decía que yo merecía cosas de parte de Dios porque pues yo era buena, yo hacía las cosas bien y porque Dios no me daba lo que yo quería. Sí, era como un intercambio, ¿no? Ajá, yo soy buena, trabajo para ti porque tú no me das. Y empecé a vivir frustrada, a pesar de que Dios había cambiado mi vida, empecé a vivir frustrada en varias áreas de mi vida. Y porque no tenía lo que yo quería y yo veía que otras chicas sí lo tenían y yo, pues esta hace esto y hace acá y yo. Y fue un proceso, ¿no? Que digo, muchos dicen, ya dejé de hacer todo. En el momento, no, Dios empezó a trabajar en mi corazón a ver que yo no confiaba a Dios como mi Señor. Yo era la señora de mi Señor. O sea, tú me tienes que dar porque, pues, así a veces te acostumbras. O sea, a lo mejor dices, yo no creo un evangelio de la prosperidad, pero vivo de esa manera, sí, de que Él me tiene que dar. Entonces Dios a través de muchas mujeres empezó a trabajar en mí, en ver las diferentes áreas de contentamiento, que fue una de mis luchas más fuertes, ha sido mi lucha más fuerte, y ver que no era la única que luchaba con eso. Y Dios sigue trabajando en mi vida en varias áreas, mostrándome qué pecadora soy y cuánto lo necesito a Él. Y que Dios muestra de yo tengo que ser el Señor de tu vida a pesar de las circunstancias de tu vida, tengas o no tengas. Entonces ese es como a lo mejor un testimonio muy pequeño, pero creo que muchas chicas que han crecido en hogares cristianos sienten que son cristianas por venir ahí. Es como la historia de la Biblia, ¿no? Del hijo pródigo, el hijo que se queda en casa. Es como, sí, exacto, nos sentimos buenas. Ajá. Entonces Dios nos muestra aún cómo lo necesitamos, no que Él me necesita a mí porque yo hago buenas obras, sino que yo lo necesito en áreas que yo no veía como pecado. Entonces ese es parte de mi testimonio. Gracias. Ay, gracias por compartir, Selene.
Pues yo puedo compartir, también crecí en cuna cristiana, como dicen, crecí siendo hija de misioneros aquí en México. Mis papás son de Estados Unidos, pero yo nací y crecí en México. Ahora, siempre recuerdo haber tenido presente que Cristo murió por mis pecados, pagó por mis pecados, y si alguien me preguntaba, yo te hubiera dicho, claro, yo soy cristiana, Jesús murió por mí, ¿no? Uh-huh. Sabía que yo no era perfecta y que Cristo sí es perfecto, entonces Él murió por mis imperfecciones, ¿no? Lo veía como algo mucho más pequeño de lo que realmente es el Evangelio, ¿no? Vivía mi vida, bueno, o sea, en mi infancia, entrando a la adolescencia, yo pensaba, pues ya tengo mi boleto al cielo porque yo creo en Jesús, ¿no? Eso era lo que yo creía, que yo creo en Jesús, y sé que voy a ir al cielo. Mas no sabía las implicaciones de lo que es creer en Cristo, o sea, lo que es seguir a Cristo. Y pensaba que era mi Salvador, pero para nada era mi Señor, era el Señor de mi vida, como dices tú, ¿no? Tú eres la que le decía al Señor, esto es lo que quiero en mi vida. Sí, no, pero yo vivía como el Dios de mi vida. En mi adolescencia, yo me dejé llevar muchísimo por el mundo, por amistades y malas influencias en mi vida. Como dice en Efesios 2, la verdad, yo me dejé llevar por las pasiones de mi carne. Y aunque me decía cristiana, yo, o sea, si tú veías mi vida y comparabas con lo que dice la Biblia que es un cristiano, nada que ver, o sea, era muy, muy hipócrita. Ponía una cara de cristiana al pisar en la iglesia, al estar con mis amistades cristianas, y realmente era otra. O sea, yo, realmente quería estar en el mundo, o sea, eso era lo que mi corazón quería y lo que buscaba, ¿no? Pues sí, como dije, yo quería ser el Dios de mi vida. Estaba muerta en mis pecados, como dice también Efesios 2, y estaba viviendo en total desobediencia a Dios. Yo no sentía remordimiento por mi pecado, no sentía que era malo ser hipócrita. Dije, no, pues esto es normal, ¿no? De seguro todos hacen esto. De seguro todos regresan a sus casas y empiezan realmente a vivir como quieren, ¿no? Y la razón de eso es porque yo no me veía en la luz de la santidad de Dios. Yo no realmente veía a Dios como Dios, o sea, no lo conocía. Y no me veía yo como merecedora de la ira de Dios, para nada. O sea, yo me veía como, pues sí, no soy perfecta, pero sí, Cristo pagó por mis imperfecciones, así, ¿no? Pero Dios, siendo fiel, Dios siendo tan bueno, tan misericordioso, me rescató de mi esclavitud al pecado. Yo me acuerdo que una persona una vez me preguntó, oye, ¿por qué eres cristiana? Y esa pregunta me tumbó porque no supe responder sin decir, pues por mis papás, porque voy a la iglesia, porque cumplo con estas cosas. Realmente me pegó el no poder responder como genuinamente porque yo quiero, porque yo conozco al Señor. De repente se me tumbó toda esta idea del cristianismo y dije, ¿por qué soy cristiana? Realmente me lo pregunté y empecé a buscar al Señor, y fue un proceso largo en mi adolescencia, pero el Señor empezó a quitar el deseo del mundo, o el deseo que tenía yo de estar en el mundo y las cosas del mundo, y empezó a poner en mí un deseo de Él, de su palabra, de querer conocerlo, de querer entender por qué vamos a la iglesia, de qué se trata todo esto, ¿no? Entonces yo... no sé, yo sé que fue un proceso de algunos años. Obviamente como cristianas nunca dejamos de crecer y necesitar entender una y otra vez el Evangelio, pero definitivamente fue un momento en mi vida donde me vi como pecadora, y el Espíritu Santo empezó a quebrantar mi corazón y a mostrarme que mi vida no era buena ante los ojos de Dios, y yo necesitaba el perdón de Cristo. Y me acuerdo una noche que estaba orando, abrí mi Biblia, creo que era en Isaías, creo que sí, Isaías 51, que decía, ven todo el que tiene hambre y tiene sed, compren, lo estoy parafraseando, perdón, compren pan sin tener que pagar. Y esa noche
entendí, o sea, yo puedo llegar a Cristo gratuitamente, o sea, no hay nada que tenga que hacer, yo puedo llegar y Él me puede perdonar. Y pues no sé si en esa noche fue cuando entregué mi vida, pero más bien cada una de esas cosas, esa persona preguntándome por qué era cristiana y luego viendo la palabra que puedo llegar a Cristo y Él me puede perdonar, me llevó pues a cada vez caminar más con Él y a dejar mi vida de esclavitud del pecado y pues Dios realmente me transformó y me cambió y mi vida, pues cada vez digo, no soy perfecta, sigo sin estar perfecta. En Cristo sé que soy perfecta y justificada, pero cada vez veo más como Él obra en mi carácter, ¿no? Cada vez está produciendo más fruto en mi vida. Yo tengo 26 años y Dios me ha dado un esposo. Tenemos 4 hijos. En verdad veo las bendiciones de Dios de vivir tu vida de acuerdo a su palabra y nunca me imaginaba la vida que tengo hoy. Y fácil yo me veo, o sea, si Cristo no me hubiera rescatado, me da miedo pensar dónde estaría hoy, o sea, no creo estar casada y con hijos, o sea, y ni verlo como cosas buenas, o sea, cosas buenas, yo creo que estaría muy, muy, muy perdida, pero bueno, Dios por su gracia me rescató, entonces eso es una pequeña, pues sí. Ay, gracias. Y bueno, mi turno, y creo que por 2, no es cierto, pero bueno, para mí, ella es mi hermana, entonces creo que no quiero repetir el principio, pero que tenemos el mismo contexto de vida cristiana. Entonces, básicamente para mí, yo realmente creía que no era tan mala. Creía que, pues sí, que buscaba comparar mis acciones o minimizar mi pecado al compararme con otras personas, ¿sabes? Era como, bueno, al menos no hago lo que Juana hace o fulana, ¿sabes? Yo no soy tan mala, ¿sabes? Realmente no entendía el evangelio, pero en mi mente creía entender el evangelio y creía que Cristo murió por nuestros pecados, pero había algo en mí que decía, bueno, Él no sufrió tanto por mí, ¿no? O sea, no he hecho nada malo para que, o sea, pues no era tan mala, ¿sabes? Entonces, realmente fue como mi forma de vida, obviamente, pues, me gustaba mucho llamar la atención de los chicos y todo, y pues obviamente pecaba, pero siempre estaba como justificando, todas mis acciones las minimizaba y estaba esto de autojustificación. No soy tan mala porque no hice lo que hizo fulano o no llegué a tanto, ¿sabes? Y esta fue mi forma de vida por mucho tiempo y creo que para mí mi punto de quiebre o en el que ya no pude seguir justificando o minimizando mi pecado fue cuando inicié una relación de noviazgo a muy temprana edad con un chico, el cual conocí en un campamento cristiano, ¿sabes? Se da todo esto en un lugar, en un contexto cristiano. El chico era súper activo en su iglesia, era un líder. Entonces, para mí era como, bueno, estoy haciendo las cosas bien, como, pues, como supone, se marca. como se dice en la iglesia, ¿no? O sea, los dos amamos a Dios, somos súper activos en las iglesias, entonces, pues, esto está re bien, Dios ha de estar súper orgulloso de mí, ¿no? Entonces, formalizamos nuestra relación cuando cumplo 18 años y recuerdo, pues, que empecé a llevar este estilo de vida de minimizar y autojustificar mi pecado al seguir comparándome y hasta empecé a hacer como trueques con Dios, ¿sabes? Como, ay, Dios, sí, estoy diciendo mentiras a mis padres, pero los domingos vamos a una misión juntos o estamos leyendo la Biblia juntos, estoy haciendo acá, pero nos vamos a casar, ¿sabes? Entonces, el punto es que yo siempre estaba como en justificar. Y llegó en un momento en que ya no pude justificar mi acción, ya no pude minimizar mis acciones y fue como, ok, ¿qué hago? Pero también estaba la forma de que tengo una imagen que cuidar, mi reputación, pues era maestra en la iglesia y todo. Entonces, como yo sabía que estaba rota, que estaba mal, pero quería fingir que estaba todo bien y mantenerme en mi moral cristiana, ¿sabes?
Y recuerdo que aquel punto fue muy crucial, la vida de mi hermana, del primo, nuestro primo, porque estaban compartiendo el evangelio y yo decía, yo quiero el evangelio, yo necesito el evangelio, pero realmente de ser no tan mala, ya sabía que era mala y me costaba pensar que Dios podía perdonarme, ¿no? Y recuerdo que mi prima, la que es la mujer que me discipuló, era súper intencional conmigo. Los dos estaban siendo tan intencionales conmigo y diciéndome, hey, Dios puede restaurarte, Dios puede... O sea, ellos no conocían mi historia, pero siempre estaban esas palabras en ellos y yo decía, yo quiero que Dios me restaure, yo quiero esto, yo quiero su perdón, yo quiero esto. Y recuerdo que dejé todo, dejé mi trabajo, dejé al novio, dejé todo y empecé a buscar a Dios y empecé a entender que obviamente no había nadie bueno, solo Él era bueno y que no había obras que yo pudiera hacer para justificar mis acciones, que era lo que estaba haciendo todo el tiempo, que no podía minimizar mi pecado. Y lo único que yo podía hacer o contribuir a mi salvación era entregarle a Dios todo mi pecado, ¿no? Entonces yo recuerdo estar diciéndole a Dios, Dios, toma todo mi pecado, te lo entrego. Pero había una sutil vocecilla por ahí que me decía, Dios no puede perdonarte. Y recuerdo como decir, toma todo mi pecado, Dios, pero este es mío, este me pertenece, yo no quiero que nadie no lo hablemos. Y yo lo voy a arreglar a mi manera, porque yo quería tener como hasta el control de cómo Dios iba a salvarme, ¿no? Sí. Entonces yo recuerdo que mi forma de controlar esto era como empezar a orar por este chico y decir, Dios, si tú me mostraste a mí esto, lo puedes mostrar a él y entonces así nos podemos casar y todo va a fluir súper bien, ¿no? Entonces la respuesta a esta oración fue que este chico inicia una relación de noviazgo con otra chica y eso me rompió el corazón, ¿no? Entonces yo estaba como, ¿cómo así, Dios? Yo oré por esto y tú me respondes de esta forma. Entonces yo quise resolver mi corazón rotito con cómo lo hace el mundo, ¿no? Conociendo a otro chico y para mí fue como, ay, ¿qué tanto es poquito? Y bolas, yo ya estaba otra vez lejos de Dios y cuando me doy cuenta fue como otra vez, ok, Dios, dame un minuto, yo lo voy a arreglar, yo ahorita acomodo todo esto y pues obviamente no podía arreglarlo con mis propias fuerzas, ¿no? Entonces esa vocecilla que al principio tenía de que Dios no podía perdonarme, regresó con muchísima fuerza y estaba esas mentiras. Mira, Citlali, así no se ve la vida de una cristiana, ¿ves? Fallaste otra vez. Entonces, pues lo que hace Satanás, ¿no? Echarte mentiras para que no... Condenarnos todo. Y entonces yo estaba como, ya tal vez Dios no quiere perdonarme, Dios no puede salvarme a mí, ¿no? Dios puede perdonar a todo el mundo, salvar a todo el mundo, pero para mí, yo era como un caso especial, ¿sabes? Entonces tenía esa mentira tan fuerte, pero Dios en su gran gracia y misericordia en poner a estas mujeres, obviamente, que estaban buscándome y los medios de gracia que Dios pone, recuerdo que había escuchado una prédica de Paul Washer, bueno, no era prédica, pero era como un corto que se llama Vuelve a casa, y eso me hizo llorar muchísimo, y recuerdo mucho una frase que me pegó que decía, donde el pecado abundó, sobreabundó, no es una frase, es la Biblia, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, y fue como, hizo clic todo lo que yo había aprendido, dije, ya, no soy un caso especial, no soy más grande que Cristo puede perdonar mi pecado. Y recuerdo que yo empecé a entender el evangelio y entendí que yo no podía como decirle a Dios cómo salvarme y qué pecados guardar en mi cajita, sino que yo tenía que entregarle absolutamente todo y confesar mi pecado, ¿no? Yo recuerdo ir y confesar mi pecado con la mujer que me estaba discipulando y había tanta gracia en sus palabras, me recordó el evangelio, lo reafirmó en mi vida y entendí que yo era restaurada en Cristo, que era Cristo el que yo nunca iba a poder llegar con mis obras así ya limpias, ¿sabes? Sino son las obras de Cristo que me da, y ese fue cuando entendí el evangelio y obviamente pues seguimos luchando, pero creo que lo que veo en Cristo en mí es que ya tenemos este dolor por el pecado o cuando me veo tratando de justificar mi pecado es rápido para verlo. Hey, estás queriendo controlar a Dios, estás queriendo hacerlo a tu forma y Dios me ha dado muchas personas, también a mi esposito, que
que me ha mostrado esa gracia de recordarme el evangelio y recordar que no es en mis propias fuerzas, sino solo Cristo. Sí, wow, qué increíble, gracias por compartir. Sí. Es increíble escuchar cómo Dios es el que siempre llega a obrar en la vida de una persona y cómo pues es por gracia, no es nada de lo que hicimos ni intentar arreglar nuestras vidas. O sea, Dios es el que ve el corazón, sí. Dios es el que quebranta el corazón y el que pone su espíritu en nosotras, y es increíble. Y bueno, para compartirles, nosotras vamos a la misma iglesia y hemos tenido la bendición de estudiar juntos la palabra, y pues quisimos iniciar este canal, podcast, lo que le quieras decir, este espacio para hablar específicamente de cosas sobre nuestra identidad como mujeres en Cristo, o sea, sí. Como cristianas. Elizabeth Elliot tiene una frase increíble que creo que dice: el hecho de que soy mujer no me hace un diferente tipo de cristiana, pero el hecho de que soy cristiana me hace un diferente tipo de mujer. Sí, entonces como mujeres en Cristo somos diferentes mujeres que las mujeres del mundo, ¿no? Sí. Entonces, en este espacio pues queremos compartir sobre la feminidad bíblica, ¿no? Y vamos a tratar muchos temas. Ya empezamos temas sobre la sumisión, las prioridades. Vamos a estar viendo muchísimos temas y queremos escuchar qué temas quieren escuchar ustedes también. Pero pues sí, queremos hablar poquito para cerrar sobre el propósito de nuestro canal. ¿Qué dirían ustedes que es nuestro propósito? Pues nuestro propósito, creo, principal es pues nuestra identidad en Cristo, que está en peligro, ya que ahorita el feminismo es un boom mundialmente, y esto se ha introducido a las mujeres en la iglesia, de querer ser, no sé, como más empoderada, valorada conforme al mundo, ¿no? Y tener una libertad que es mentira, porque Satanás muestra una libertad que es un encarcelamiento hasta el final. Y nos gustaría platicar con estos temas que estamos dando, nos gustaría que tocaran el corazón de cada una de las mujeres cristianas, que ellas vieran la verdad en Cristo, no porque nosotros seamos perfectas y seamos mejores, ¿no? Porque Dios ha tocado nuestros corazones de esa manera, y de luchar, porque, por ejemplo, yo les puedo decir, como tengo 32 años y viví mucho tiempo soltera, el empoderamiento de soy sola y yo trabajo, soy licenciada, hago acá, y luego llegar al matrimonio, porque tengo apenas como unos meses de casada, y pues es difícil, porque tienes un empoderamiento de decir que yo puedo. Entonces, cómo Dios ha trabajado en el matrimonio a mí en esas áreas, y conozco muchas mujeres solteras mayores, y veo la dificultad de querer buscar lo que el mundo ofrece, lo que se supone que tienes que tener en esta etapa de tu vida. Y compartir esos espacios dan aliento a las mujeres, siendo jóvenes, de qué deben de buscar en un hombre cristiano, cómo orar por eso, cómo vivir tu feminidad cristiana como soltera, luego en la etapa de casada, luego como madre, o seguir siendo soltera en un prolongado tiempo. Esto ayudaría, ya que, como les digo, el feminismo es tan fuerte que nosotros debemos de gritar más fuerte que ellas, y mostrar a Cristo, la diferencia de ser una mujer en Cristo, llena de Cristo, a una mujer con un feminismo que en verdad es de muerte. Sí, y yo creo que el tema principal es ver cómo nuestras vidas están llenas de lo que dice, de estas pequeñas, bueno, ya no son pequeños, grandes gritos del mundo hablándonos. Y creo que hay recursos, pero necesitamos tener muchos más recursos sobre cómo se ve la vida cristiana, ¿no? Y creo también ya dentro de la iglesia que tenemos como estas ideas que se han ido infiltrando, ¿no? Cristianizando las ideas del mundo, ¿no? Ya. ¿Sabes? Entonces es como tenemos muchas mentiras como cristianas. Creo que necesitamos aprender más desde cero. Yo creo que todo, o sea, a veces ni sabemos por qué el noviazgo, o sea, es como el mundo nos robó
la idea del sexo. El mundo nos robó qué es el matrimonio, qué es el noviazgo. Todo se lo ha llevado y solo tenemos la enseñanza del mundo, ¿no? O sea, solo la única cosa que es como, hablando en este tema, que es, no te unas en yugo desigual. Entonces llevo a mi novio a la iglesia y ya está, se resolvió el problema. Y eso no es la Biblia, eso no es lo que quiere decir el versículo, ¿sabes? O ya me casé y ya la armé, ya no hay problema. Ajá, entonces hay tantas mentiras, y también mujeres feministas hablando del cristianismo, de por qué hacemos las cosas, y tal vez tú como cristiana puedes decir, ay, sí es cierto, no tiene fundamento, pero no, sí hay fundamento en lo que creemos, por qué hacemos lo que hacemos, y es para que tengamos ese espacio de aprender juntas, porque somos cristianas. ¿Qué digo cuando digo que soy cristiana? Sí. ¿Por qué creo lo que creo? Queremos hacer pausa y como hacer zoom out, o sea, alejarnos un poquito y hacernos esas preguntas cruciales y ver en qué nos estamos parando, o sea, cuál es nuestro firmamento, nuestro fundamento, ¿no? O sea, en qué estamos realmente creyendo. ¿Nos estamos dejando llevar por la corriente o estamos cimentadas en Cristo y en su palabra? O sea, Ajá. porque todos en el mundo quieren buscar identificarse con algo o alguien, y sentirse como escuchados y parte de algo más grande que ellos, ¿no? Y eso no es malo, que el querer eso, porque así nos creó Dios, con ese deseo, ¿no? Pero solamente Cristo va a poder llenar ese anhelo que tenemos de pertenecer a algo más grande, y pues Dios nos tiene en su familia, su iglesia, su reino, que es algo mucho más grande que nosotras, y bueno, la palabra nos muestra cómo, pues cómo estar cimentadas en Él y cómo vivir nuestras vidas en Él. Y es muy diferente decirte cristiana y dejarte llevar por la corriente del mundo, que decirte cristiana y realmente decir qué es lo que dice Cristo sobre cómo vivir mi vida y cómo debo yo de mostrar eso. Y creo que la plataforma número 1 donde todos podemos ver esto es en redes sociales. O sea, el feminismo nunca ha sido tan grande como ha sido en los últimos años por cómo ha explotado la tecnología. Entonces, como hemos dicho, queremos gritar más fuerte como en la iglesia y decir, no, esto es lo que Dios dice, esto es la verdad, no lo que el mundo está gritando. Sí, y lo que plantábamos en uno de los episodios, de que realmente aprendamos a ver nuestra cosmovisión como cristianas y no decir, esto solo se reduce al tema cristiano, religioso, los domingos y, no sé, martes de oración o los estudios, sino que nuestras vidas como cristianas es 24/7, no es como esto le pertenece a Dios y esto le pertenece al mundo, es todo, y que aprendamos juntas a vivir la vida cristiana así, ¿no? Entonces... O sea, y como tú dices, nos gustaría compartir con ustedes diferentes temas y cómo poderlos centrar en Cristo. O sea, porque todo se centra en Cristo. O sea, no hay cosa que no, desde limpiar, desde cocinar, desde estudiar, desde reunirnos. Es que, ¿sabes? El mundo ha minimizado tanto la palabra de Dios que es fácil decir, como quitarnos autoridad al fundamentar nuestras palabras en la palabra de Dios. No es como, no tiene credibilidad porque te estás fundando en la palabra. Tienes que buscar ciencia o otra cosa que realmente compruebe por qué creemos las cosas. Y no, o sea, la Biblia, Dios dice que es la palabra de Dios y es lo que rige al mundo. Él es el creador, ¿no? Entonces son las escrituras sobre lo que nos paramos, ¿no? De las 5 solas. Sí. Todo parte de la palabra de Dios. Si no creemos en la palabra de Dios, ¿qué hacemos aquí? O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos jugando a la iglesia, estamos jugando al cristianismo. Tenemos que ir a la palabra y ser mujeres de palabra. Sea quien seas en la etapa de vida en la que estés, podemos todas ser teólogas, ¿no? Podemos ser estudiosas de quién es Dios e ir a su palabra para saber y recordarnos de nuestra verdadera identidad en Cristo, porque es una tentación diaria de combatir contra corriente, o sea, todo lo que estamos constantemente escuchando del mundo, del enemigo, de nuestra propia carne, de querer ser aprobadas, de querer ser escuchadas, de querer ser más grandes y más importantes que los demás o que los hombres, etcétera, ¿no? Tenemos que ir a escuchar qué es lo que dice Dios y quiénes somos en Cristo. Y pues, como ya compartimos nuestros testimonios, hemos sido redimidas y perdonadas por la gracia de Dios. No tiene nada que ver con lo que nosotras hemos hecho, es por
pura gracia, es un regalo y pues queremos platicar de eso en cada episodio, si Dios permite, sobre el evangelio verdadero y cómo Cristo también te ofrece a ti salvación y una vida libre de esclavitud al pecado, una vida con gozo real a pesar de cualquier circunstancia en la que estemos, ¿no? Entonces, ¿alguien quiere compartir alguna otra cosa? Pues como decía Dafne a medios, de que nos gustaría también escucharlas a ustedes, que nos escribieran algún tema, o sea, no importa el tema que quieran o desean escuchar ustedes o aprender, pues buscamos cómo aprender juntas también en esta plataforma. Entonces, si gustan también escribirnos ahí en comentarios y cómo podemos servirlas a ustedes también, aunque no nos conozcamos, somos familia. Entonces, somos un cuerpo y debemos de bendecirnos unas a otras y ayudarnos en esta batalla contra el feminismo. Sí, pues muchas gracias por escucharnos. Esperemos que sea de mucha bendición este video y pues esperen muchos más videos y episodios. Que Dios las bendiga. Hasta luego. Bye.